Hola jóvenes, vamos a repasar aquí sobre el temita de funciones y modelización, que es el reconocimiento de algunas funciones. El criterio de la formulita de la función lineal mx más b, un ejemplito, cuando solo tiene x es una función lineal, la m vale 2 y aquí la b vale menos 3, que si la m es positiva la función es creciente, como este caso, y si la m es negativa va a ser decreciente, como este caso. La gráfica es una recta. La función cuadrática la reconocemos porque tiene un valor x elevado al cuadrado. Entonces, en este caso, si no hay número aquí, es que ese es a igual 1, b es menos 2, el que tiene x, y c es menos 3, el que no tiene x. La curva siempre es una parábola cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Carita feliz, cóncava hacia arriba, carita triste, cóncava hacia abajo. La función raíz cuadrada, que la vimos empezando el curso lectivo, tiene valores a, b y c, que habíamos dicho. A expande y contrae, b traslada izquierda a derecha y c traslada hacia arriba o hacia abajo. Ustedes pueden repasar los detalles. En la gráfica tenemos un punto donde empieza y luego la curva de esta forma. La función exponencial, que la hemos repasado, base algún número y exponente es x. Es asíntota con el eje x en cualquier caso, creciente o decreciente. Y la función logarítmica, que ya la hemos tratado, asíntota con el eje y, creciente o decreciente. Y que es la inversa de la función exponencial. Para reconocerlas en las tablitas, observamos acá que los valores de x aumentan de 3 en 3 y los valores de x aumentan de 5 en 5. 0 más 3, 3, más 3, 6, más 3, 9, más 3, 12. 1 más 5, 6, más 5, 11, más 5, 16, más 5, 21. Cuando en x tenemos suma de un valor constante y en y suma o resta de un valor constante, la función va a ser lineal. Podemos hacer la gráfica de esta manera. Entonces es una función lineal donde los puntitos de la tabla los podemos representar. Comprobamos que es en efecto una recta. En la siguiente tablita los valores de x aumentan de 2 en 2, 0 más 2, 2 más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8. Y en y vamos a buscar eso mismo dos veces. 2 más 4, 6, pero aquí es más 12, 18. Entonces, si sumo 4 en uno y en el otro sumo diferente, ya no es lineal, porque no va sumando lo mismo. De 18 a 38, si no se me ocurre cómo hacerlo, entonces yo resto 38, le resto 18, son 20, entonces tengo que sumar 20. 66, le resto 38, entonces eso me da 28, eso es lo que tengo que sumar. Y vamos a volver a hacer esto con estos valores de 4, 12, 20 y 28. De 4 para llegar a 12 suma 8. O a 12 le resto 4, son 8, o sea que eso es lo que tengo que sumar. De 12 para llegar a 20 tengo que sumar 8. Y de 20 para llegar a 8 sumo 28. Cuando en la segunda vez da una constante, ahí tenemos ya una respuesta. En x tiene que sumar constante y en y suma o resta dos veces y da constante. Eso es una función cuadrática. Y así hacemos la gráfica, queda de esta forma. Una parábola, en este caso, cóncava hacia arriba. En este caso, lo que tiene valor constante es en y, que va sumando de 1 en 1. Y en x va sumando 4 más 3, 7, más 5, 12, más 7, 19 y más 9, 28. Probamos de nuevo si hay una suma constante y en efecto 3 más 2, 5, más 2, 7, más 2, 9. Pasa lo mismo que en la función cuadrática, pero al revés. Como en la función cuadrática, pero se invierte lo que pasa en x y y, entonces es una función raíz cuadrada.
Si hiciéramos la gráfica queda de esta forma. Recordemos que la función raíz cuadrada tiene un puntito donde inicia, no es infinita de un lado. Si tiene un punto donde inicia, en el otro extremo puede ser infinita. En esta tablita los valores de x aumentan de 1 en 1 y los valores de y, haciendo la prueba, que sume 6, 18, 54, 162, y si volvemos a hacer esa suma ya no da igual. Es decir, que si probamos la segunda vez y no nos da una constante, entonces ya no es cuadrática, obviamente tampoco es lineal porque estos no son iguales. La primera resta o suma tendría que dar igual para que fuera lineal, entonces no es ni lineal ni cuadrática, ni raíz cuadrada. Entonces volvemos a empezar, va sumando de 1 en 1, pero en y va multiplicando por 3. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81, y 81 por 3, 243. O lo que es lo mismo, 9 dividido entre 3, si no me sé las tablas, 9 dividido entre 3, 3, o sea que por eso tengo que multiplicar. 27 dividido entre 9 da 3, entonces tengo que multiplicar por 3. 81 dividido entre 27 da 3. Y 243 dividido entre 81 da 3, por eso debo multiplicar por 3. Busco una multiplicación porque va de menor a mayor. Si fuera de mayor a menor, busco una división, pero eso en algún ejercicio adelante lo vemos. Cuando sucede esto, que en x da suma constante y en y se multiplica o se divide, es una función exponencial. En este caso sería de esta forma la gráfica, una exponencial, recordemos, creciente en este caso, y tiene asíntota con x, es característica de la exponencial. En este caso, donde hay una suma constante, es en y, que va sumando de 2 en 2, y en x va multiplicando por 4. Si no se me ocurre, lo que hago es dividir. Entonces 8 dividido entre 2, 4, entonces multiplico 2 por 4. 32 dividido entre 8, 4, entonces multiplico por 4. 128 dividido entre 32 da 4, entonces tengo que multiplicar por 4. 512 dividido entre 128 es 4, o sea, tengo que multiplicar por 4. Pasa lo mismo que en el caso anterior de la exponencial, pero se invierte en x y y. Entonces es la función inversa, que es la función logarítmica. Si hacemos la gráfica, nos queda en efecto una gráfica logarítmica. Aquí empezamos con los ejercicios. Dice, analice las representaciones gráficas. Tenemos una gráfica, bueno, un sistema de coordenadas con varias funciones, f, una función g, h, j y k. Entonces escriba en la primera línea el tipo de función, lineal, cuadrática, y en la segunda línea escriba la letra del criterio que puede representar la gráfica. Entonces f de x, buscamos aquí f, observamos que tiene la forma de una función raíz cuadrada. Entonces es la respuesta. Y entre las opciones, la que tiene criterio de raíz cuadrada es la opción C. Entonces sería la respuesta. La función g en la gráfica vemos que tiene esta forma que se acerca al eje y, tiene asíntota con eje y. Entonces esta inmediatamente es logarítmica. Y de las opciones, evidentemente la opción D es el criterio que mejor se adapta. La función h, observamos toda la gráfica, se acerca aquí eje x, tiene asíntota con x, o sea, es una exponencial. Y de las opciones, la A es la que corresponde con una función exponencial. J, observamos esta curva, es una parábola cóncava hacia arriba, es cuadrática. Para que sea cuadrática debe haber un término x cuadrado, la opción E. Y la función k evidentemente es una recta, es una función lineal, y cuando es lineal solo debe tener x. Entonces es la opción B. Una empresa de paquetes ofrece un servicio tipo A y un servicio tipo B, los cuales se cobran con base en los kilómetros. Puede ser con decimales, que debe recorrer
para realizar la entrega del paquete. El comportamiento del cobro por tipo de servicio se muestra con algunos posibles recorridos en estas tablas. Dice acá, de acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones. 1. El servicio tipo A se adapta mejor a un modelo que corresponde a una función lineal. Ok, vamos a ver si el servicio tipo A es una función lineal. Bueno, en X vemos que va sumando de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, va sumando de 5 en 5. Y en Y va sumando de 50 en 50. Entonces, en efecto, es una función lineal. La opción 2 dice, el servicio tipo B se adapta mejor a un modelo que corresponde a una función logarítmica. Ok, observamos que, bueno, entonces la proposición 1 es correcta. En el servicio tipo B, vemos que va sumando de 5 en 5 en X. Y ya con eso no es logarítmica, porque en X debería ir multiplicando por algún número. Entonces la 2 es falsa y la opción correcta sería solo la 1. En la imagen aparece la trayectoria de un nadador en una piscina. La función que mejor se adapta para describir la profundidad en función del tiempo es, bueno, de esta forma, donde baja y sube es cóncava hacia arriba. Entonces solo puede ser cuadrática. No puede ser exponencial porque el exponencial puede ser que sí baje, decrece, pero no vuelve a subir. La logarítmica también puede bajar, pero no vuelve a subir. Entonces, la única que baja y sube, o que en otro caso sube y baja, sería la función cuadrática. Jessica redacta un mensaje de texto y un minuto después lo envía a sus dos mejores amigos. Al siguiente minuto, sus dos mejores amigos reenvían el mensaje a otras dos personas y estas a su vez hacen lo mismo después de otro minuto. La cadena de envío del mensaje continúa creciendo cada minuto cuando cada nuevo receptor del mensaje lo reenvía a otras dos personas. De acuerdo con la información anterior, si Y es la cantidad de receptores del mensaje en el minuto X, a partir del instante en que Jessica redactó el mensaje, entonces una ecuación que modela la situación anterior corresponde a. Bueno, al inicio, el mensaje lo tiene solamente Jessica. Jessica se lo comparte en un minuto a dos amigos. Cada uno de estos amigos se lo comparte a otros dos. Entonces en el siguiente minuto van a ser 4. Estos 4 amigos, cada uno se lo comparte a otros 2. Entonces vamos a tener 8. Y en el siguiente minuto, cada uno de esos 8 amigos se lo reparte a otros 2. Entonces van a ser 16. El comportamiento acá es que se va duplicando. Como se va duplicando, se va multiplicando por 2. Entonces es una función exponencial. Porque aquí va multiplicando 1 por 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Que es lo mismo que decir 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 8 y 2 a la 4 es 16. Donde los exponentes son los minutos. Considere la siguiente situación. Luis es un vendedor de libros y recibe mensualmente un salario base de 400.000 colones más una bonificación de 8.000 colones por cada libro vendido. De acuerdo con la información anterior, el mejor modelo para representar la relación entre el salario mensual de Luis y la cantidad de libros que vende corresponde a una función lineal, cuadrática o exponencial. Hacemos una tablita con algunos casos. Si no vende ningún libro, recibe su salario base. Si vende un libro, adquiere una bonificación de 8.000 colones y vende 2 libros. La bonificación es de 16.000. Se va sumando 8.000 cada vez. Entonces va sumando en X y va sumando en Y. Por lo tanto, es una función lineal. 6. Considera la siguiente información. En un experimento sobre el crecimiento de ácaros, se seleccionan 1.000 de ellos y se les proporciona alimento para su crecimiento y reproducción. En la siguiente tabla se registra semanalmente la cantidad de ácaros durante 3 semanas consecutivas. Entonces observamos que las semanas van de 1 en 1 y la cantidad de ácaros va aumentando de 3.000 en 3.000. Va sumando en X y va sumando en Y. Entonces evidentemente esto es una función lineal. La opción A no es porque esta es exponencial. Para que fuera exponencial debería ir multiplicando, pero va sumando, entonces bueno, es lineal. La opción D no es porque tiene un x cuadrado, es cuadrática. Entonces no es, tiene que ser lineal por la característica que ya vimos. Y la C y la D son ambas lineales. Entonces habría que probar. Si ponemos este valor de x1 aquí en x, 3.000 por 1, 3.000 más 1.000, 4.000. Entonces sería el resultado. 3.000 por 2, 6.000 más 1.000, 7.000. 3.000 por 3 más 1.000,
3.000 por 3, perdón, 9.000, más 1.000, 10.000. Eso no sucede con esta función. Entonces la que se adapta, aunque B y C son lineales, la que se adapta es la opción B. Considera la siguiente información para responder los ítems 7 y 8. Cada una de las siguientes figuras representa un resorte. La figura M se muestra la longitud en centímetros de un resorte que no sostiene masa alguna, que está en M. Está el resorte solito. Mientras que en cada una de las figuras N, O, P y Q se muestra la longitud del resorte cuando este sostiene bloques con distintas masas. Entonces tenemos medidas de longitud en centímetros que van de 1 en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y medidas de masa que van de 2 en 2. 2, 4, 6, 8. Si hiciéramos una tablita, este sería el resultado. Los centímetros, las medidas en centímetros van de 1 en 1 y las masas en gramos de 2 en 2. Entonces, como va sumando, en ambos casos es una función lineal. Y evidentemente la respuesta del ítem 8 es 0 porque en M no hay ningún peso. Considera la siguiente información. Un padre decide darle dinero a su hija de forma continua durante 14 días. Le dará 2 colones el primer día y para los demás días duplicará la cantidad de dinero del día anterior hasta llegar al día 14. De acuerdo con la información anterior, si X representa el tiempo en días y F de X representa la cantidad de dinero en colones que recibirá la hija cada día, entonces el criterio que mejor se adapta para describir esta relación corresponde a... Podemos hacer una tablita. El primer día le da 2 colones y como va duplicando, el segundo día le va a dar 4 colones, el tercer día le va a dar 8 colones, el cuarto día le va a dar 16 colones. Como se va duplicando, se va multiplicando por 2. Entonces es una función exponencial. Podemos decir que 2 a la 1 el primer día es 2, 2 a la 2, es 4, 2 a la 3 es 8 y 2 a la 4 es 16, donde los exponentes son, representan los días. En este caso cabe preguntar, por ejemplo, ¿cuánto le va a dar el último día? El día 14, entonces debe darle 2 a la 14 colones, que son 16.384. Esto no está diciendo que se acumulan todos los días, sino cuánto le debe dar en ese día específico. 10. Considere la siguiente información. El valor de un automóvil empieza a disminuir a partir del momento de la compra. Su depreciación, disminución del valor, depende del precio original y del modelo. En las siguientes tablas se muestran ejemplos del valor de dos modelos de automóvil después de cierta cantidad de años desde el momento en que se realizó la compra. Considere las siguientes proposiciones. El modelo A se adapta mejor a una función lineal. Bueno, para que sea lineal, tiene que haber una constante en X y Y que sume o reste. En X, que son los años, va de 1 en 1. Y en Y, para saber si eso se cumple, hacemos una resta, que los números son bastante grandes. Al primero le restamos el segundo. 10.400.000 le restamos 7.800.000. Eso da 2.600.000. Entonces, ese sería el primer valor. 10.400.000. Le restamos 2.600.000 para que dé 7.800.000. Pero de el segundo al tercero, de 7.800.000 a 5.850.000, la resta ya no es igual, da 1.950.000. Entonces, como no es constante la resta, entonces no es lineal. Por lo tanto, la primera proposición es falsa. En la segunda proposición dice, el modelo B se adapta mejor a una función exponencial. Entonces el modelo B, para que sea exponencial, vamos a dividir el primero entre el segundo. ¿Por qué lo voy a dividir? Porque va de mayor a menor. Entonces voy a ir probando. Este lo divido entre este y da 1,25. Significa que tengo que dividir entre 1,25. 9.375.000 dividido entre 1,25 da 7.500.000. Y si lo volvemos a dividir entre 1,25 da 6 millones y la división de este número constante se cumple en todos los casos. Entonces sí es exponencial. Así que las opciones de las proposiciones, la verdadera sería solo la segunda. Considera la siguiente información para responder ítems 11 y 12. En un laboratorio se estudia el crecimiento de una población de bacterias. Su comportamiento se muestra en la siguiente tabla, donde X representa la cantidad de bacterias y H de X la cantidad de horas desde que inició el estudio. Entonces, cantidad de bacterias X, cantidad de horas de estudio Y. 11. De acuerdo con la información anterior, la función que mejor se adapta a la situación planteada es. Observamos que en Y va sumando de 2 en 2. Y en X vamos a ver qué pasa. Suma 8, suma 16, 24, 32, 40.
Y probamos una segunda vez y observamos que va sumando de 8 en 8. Eso quiere decir que es una función raíz cuadrada. Recordemos, si esto pasa en y, es cuadrática. Si pasa en x, es la inversa, la función raíz cuadrada. 12. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el criterio que mejor modela la cantidad de horas en función del número de bacterias? Bueno, dado que es una función raíz cuadrada, solo puede ser la opción B. La opción A no es porque es cuadrática, tiene x cuadrado. La opción B es la respuesta de raíz cuadrada y la opción C es una función logarítmica. Entonces la opción B es la correcta. Considere la siguiente información para responder los ítems 13 y 14. Si se agregan 10 gramos de sal a una cantidad de agua, la cantidad T de X de minutos requeridos para que se disuelvan X gramos se muestra en la siguiente tabla. Cantidad de gramos X y cantidad de minutos es Y. 13. De acuerdo con la información anterior, la función que mejor modela la cantidad de minutos en función de la cantidad de gramos corresponde a una función. Vamos a analizar la tabla. En X, no, en Y observamos que va de 1 en 1. Va sumando de 1 en 1, entonces hay que ver qué pasa en Y. Bueno, rápidamente observamos que si dividimos 10 el primero entre 8 nos da 1,25. Y observamos que dividiendo sucesivamente se cumple. 8 dividido entre 1,25 da 6,4. 6,4 entre 1,25 da 5,12. 5,12 dividido entre 1,25 da 4,096. Cuando y es constante, pero vamos dividiendo en x, es una función logarítmica. Y por lo tanto, en la opción 14, el criterio que mejor se adapta, bueno, en este caso es la D. La opción B se parece mucho, es logarítmica, pero la que mejor se adapta es la D. Por ejemplo, si hacemos el logaritmo de base 8 de x, que sería 10, dividido entre 10, va a dar 0. El logaritmo en este caso con x igual 8, dividido entre 10, bueno, con base 0,8 va a dar 1. Y así sucesivamente, esta es la función que mejor se adapta. La altura h de x de un objeto lanzado hacia arriba después de x segundos se muestra en la siguiente tabla. X son segundos, van de 1 en 1, y y es la altura, y tiene aquí estos valores. La función que mejor se adapta para describir la altura que alcanza la motocicleta en función del tiempo es. Qué curioso, porque hasta ahora me doy cuenta que hay una motocicleta aquí atravesada. Esto era de otro ejercicio que lo quité, y qué curioso. Bueno, y nadie me dijo, o sea, nadie lee. Qué interesante. Bueno, ¿cómo se puede reconocer la tablita? Aquí primero suma 3,3. Luego suma 1,1. Para ir viendo eso, puedo decir que 3,3 menos 0 es muy fácil. 4,0 menos 3,3 es 1,1, o sea que tengo que sumar 1,1. Pero luego tengo que restar, porque aquí llega un valor y luego va disminuyendo. Y luego disminuye al 0 y queda así. Eso nos da una idea de una vez de la respuesta, más rápido. Si quisiéramos seguir, hacemos 1,1 menos 3,3 da menos 2,2, o sea que eso es lo que hay que restar acá. Luego, menos 1,1 menos 1,1 da menos 2,2. Y luego, menos 3,3 menos 1,1 doble negativo da menos 2,2. Eso nos dice que es cuadrática. La otra forma es observar que aquí los valores van subiendo y después van bajando. Entonces tiene una forma de una parábola cóncava hacia abajo. Los valores suben y después bajan. Entonces me pude haber dicho de una vez que me sugiere que es una función cuadrática.